aplicará la política de selección médica. ¿Qué te está diciendo aquí? Que no puedes pedir algo que no tenías en el colectivo. Y si tú pides algo más, ¿qué va a pasar? Te lo pueden dar, pero pasas por selección y puede ser o que te nieguen la póliza, o que te extraprimen, o que te rechacen, ¿no? Y otro punto súper importante que aquí les puse hasta en negrito es que se cubrirá en la póliza de gastos médicos individual los complementos de los siniestros iniciados y procedentes en la póliza colectivo. Esto también es súper importante, porque te decía Juan Manuel, órale, el mejor escenario es que le das una suma asegurada de 3 millones de pesos. Imagínate una persona, pues nos tocó en el evento de Vida Mujer que tuvimos con ustedes. No sé si alguno de ustedes recordarán que al inicio empezó a hablar un oncólogo pediatra. Información muy fuerte, por ejemplo, pues para las que somos mamás, ¿no? A mí me dejó impactada. Pero imagínate un escenario que tienes 3 millones de pesos de suma asegurada, imagínate que el niño nació dentro de la póliza de conversión que tenía cobertura, un niño con un cáncer, que lleves gastados en la colectiva 2 millones de pesos. Cuando quieres individualizar la póliza con este endoso y quieres seguir pagando el tratamiento a tu hijo, solamente te va a pagar los complementos. Es decir, si ya nos gastamos 2 millones de pesos, nada más me queda 1 millón de pesos para ese cáncer. Si van teniendo dudas, por favor activen su micrófono, ¿eh? Solamente te va a pagar el remanente. No es que cuando salgas vas a tener 3 millones para todos los siniestros. Si de alguno ya gastaste, te va a descontar esa parte. ¿Sale? Bien. Te dice, Erika, adelante. Gloria. Gloria, dime. Si te pasas, no sé, si ya dentro de la póliza colectiva tienes, te están cubriendo un siniestro y la vas a hacer la conversión de lo que ya te gastaste es menos la suma asegurada, o sea. Es correcto. Okay. Sí, es el remanente. Es el remanente. Okay. Yo tengo una pregunta, ¿solo para ese siniestro? Ajá, ¿O queda solo correcto. 1 millón para cualquier otro evento que pueda pasar? No, solo para ese siniestro. La suma asegurada aquí también es por asegurado y por siniestro. Entonces, en el ejemplo que ponía ahorita Gloria o lo que yo les decía, imagínense una persona con cáncer, un niño que me quedé impactada, que ya se gastó 2 millones de pesos y la suma asegurada que tenemos es de 3. Para ese caso del cáncer, ya nada más te quedaría 1 millón. Pero obviamente para otras enfermedades que no sean relacionadas a ese cáncer, tienes 3 millones de pesos. Ok, oye Erika, y la pregunta que te hacía ahorita por ejemplo, ya ves que me decías que se tiene que convertir a un plan tradicional, pero realmente no puede ser cualquier plan tradicional, o sea, depende del nombre del producto que traía. Sí, tengo entendido, yo ubico mucho el plan Máxima. ¿Por qué el Máxima? Porque te cubre los mejores hospitales a nivel nacional en colectivo. Entonces, si la persona tiene un plan Máxima, pues el equivalente en un plan individual que te cubre los mejores hospitales a nivel nacional sería un plan pleno, por ejemplo. Pero no puedo hacer la conversión a un íntegro o a un práctico, no tiene que ser el pleno, ¿verdad? Hablando del Máxima, Juan Manuel, no sé si tengan planes más pequeños en cuestión de cobertura hospitalaria que el Máxima. Sí, tenemos 3. Antes del Máxima está el Óptima y luego está el estándar. Entonces el óptima sería tu nivel íntegro, Maggie, y el estándar sería tu nivel práctico. Ok, muy bien. Es que ahí es donde estaba la confusión del movimiento a qué plan, ¿verdad? Y miren, les voy a comentar algo también aquí para que lo traigan en el radar. Por ejemplo, aquí en Monterrey, aunque sea el plan Máxima, sí me han autorizado pasarlos a un práctico total. Esa guárdensela ustedes. Cuando tienen aquí el plan Máxima, que es el mejor que tienen en colectivo, ahorita lo que nos dice Juan Manuel, aquí sí nos lo han autorizado a un práctico total y ustedes tienen la ventaja que también pueden vender práctico total. Ah, entonces sería cuestión de, pues, intentarlo, o sea, meter el trámite para un práctico, por ejemplo. Es correcto, pero aquí sí me lo han autorizado, ¿eh? Práctico total. Práctico total, sí. ¿Sale? Va. Bien, fíjense, aquí viene también lo que comentábamos ahorita. Te van a pagar los complementos siempre y cuando pues, la póliza esté vigente, ¿no? Ininterrumpida en una póliza colectivo. Esta cobertura se dará por terminada al ocurrir cualquiera de los siguientes casos, ¿no? Por un periodo máximo de 2 años, que comentaba ahorita Juan Manuel, o hasta agotar la suma asegurada remanente. Ahorita ya platicábamos el caso del cáncer. Oye, ya me gasté 2 millones, me queda 1. Ya agoté los 3 millones para el cáncer. Hasta ahí es la responsabilidad máxima de la compañía.
O bien 2 años. Oye, a lo mejor me faltaban 500,000, pero ya llegué a los 2 años con esta póliza individual que viene de un endoso de conversión. Hasta aquí llegó la responsabilidad de la compañía. Entonces, vean la importancia. ¿Por qué quiero manejarles esta información como es? Miren, la verdad es que quien contrata el endoso de conversión es el contratante del colectivo. Y qué padre, porque te está dando algo adicional a mi empleado. Está súper bien. Yo lo que necesito que ustedes me ayuden es que aunque la gente tenga un endoso de conversión, que qué padre, platiquen sobre una póliza individual con un deducible en Ahí yo no exceso. entendí lo de los 2 años, perdón que interrumpa. ¿Cómo los 2 años? Sí, lo que te dice el endoso de conversión es que cuando tú sales de la colectividad y ejerces el endoso de conversión y ya tienes tu póliza individual, tienes tu pleno, ¿no? Pensando. Y la persona tiene un siniestro abierto, van a pasar 2 cosas. Si se agota la suma asegurada remanente, ya no aplica la póliza, ya no te van a seguir pagando por supuesto. Pero también, si ya llevas 2 años con la póliza individual, aunque todavía tengas suma asegurada remanente que no has ocupado, ya hasta ahí, como ya cumpliste 2 años, ya no te van a seguir pagando nada más de ese siniestro que quedó abierto. Hola, Erika. Hola. Jacqueline, buenos días. Buenos días, Jackie. Entonces, hablando de crónicos degenerativos como hipertensión, diabetes, obviamente nunca va a ser suficiente el derecho de conversión, jamás. Es correcto, Jackie, jamás. Es correcto, porque son enfermedades Bueno. crónicas y degenerativas que te van a durar siempre. Adelante, Juan Manuel. Ahí depende del endoso de derecho de conversión. Digo, estamos viendo ahorita uno que dice de 1 millón, pero hay endosos que tenemos de 10 millones de suma asegurada de remanente. Entonces ahí puede ser un poquito más aceptable tener ese endoso. Digo, no se puede dar a cualquier empresa. Exacto, es lo que te iba a decir, Juan Manuel. Ahí, perdóname que te interrumpa. Un aproximado, nada más digo, hay que aprovechar, Juan Manuel, espérame. Un aproximado, Juan. Y digo, la verdad es que, ¿cuántas pólizas colectivas en promedio tienes que tengan sumas aseguradas de 10 millones? No, pues no sé. O sea, bueno, en No lo promedio, sé. o sea, ¿qué es más común? ¿Que tengas la de 1 millón, 3 millones o que sea muy común la de 10 millones? Mira, vamos a cambiar un poquito la pregunta y la respuesta de esa duda. Es más bien dicho, si una póliza tiene un endoso de derecho de conversión, no es tan difícil tenerlo con suma asegurada de 10 millones. Ok. Así, es más fácil de explicarlo así. Para poder darte yo un derecho de conversión, la póliza tiene que tener ciertas características y cierta población para considerarla como experiencia propia. Ya estamos entrando un poquito al tema de grupo. Beneficios, es correcto. Sí, ajá. pero bueno, tenemos 2 experiencias, que es la global y es la propia. La global es como una chiquita y las propias son relativamente grandes, arriba de 100 asegurados, pero ya con su propia siniestralidad, por eso le llaman propia. Entonces, cuando ya son propias, ya se les puede poner casi cualquier tipo de endoso, incluyendo el derecho de conversión. Y cuando ya podemos hacer eso, puedes literal pedir una suma asegurada de la póliza de 10 millones y el derecho de conversión de 10 millones. No es tan difícil, la verdad. Sí, Yo vi una de 100 millones, por ejemplo, entonces ahí estaba muy padre porque tenían unas sumototototas, o sea, casi individual. Sí, 100 millones estamos hablando de como el Teco, cosas así, ya son empresas. Pero independientemente, perdón, de los 10 millones, nomás tenemos 2 años para usarlos. Bueno, ahí ya depende, o sea, depende de la empresa, podemos negociar que no tenga límite de tiempo o que sí tenga. Ya ahí sí que vamos dependiendo mucho del tipo de empresa que estamos cotizando, porque para eso es beneficios, para negociar los endosos que estamos otorgando y ver la manera que se otorguen de la mejor manera posible. O sea, si tiene 10 millones, o sea, puede ser que no tenga que en 2 años acabárselo. Puede ser, depende mucho de la póliza y de la empresa, pero sí puede ser. Y nosotros como agente, eso lo revisamos, le tenemos que pedir al empleado su derecho de conversión, condiciones Es correcto. ¿O cómo? Es correcto, un endoso, Jackie. sí. Es un endoso, Jackie, que tienen, te digo, no todas las pólizas, y lo que tiene que hacer el cliente en este caso es pedirlo. O sea, ellos regularmente lo tienen, ¿verdad? Pero casi siempre lo tienen en el cajón de la oficina. Entonces lo pide al área de recursos humanos y tú tienes que leer ese endoso de conversión y tienes que fijarte cómo vas a emitir la póliza individual.
Fíjense, hay cosas bien interesantes. Juan Manuel obviamente nos dice que manejamos cuentas muy grandes, y ustedes lo saben, por ejemplo, la del TEC, ¿no? Que son cuentas muy grandes que el endoso de conversión pudiera tener mayor suma asegurada, pudiera tener mayor tiempo de pago de complementos. El tema es que esto no lo define el cliente, lo va a definir el contratante dependiendo del grupo de gente asegurable, obviamente, y del costo que va a tener el tener un endoso a lo mejor más amplio, ¿no? Ay, pero ahí tengo otra duda, porque yo había escuchado, disculpen, Dale, que, Jackie. que a veces el patrón te puede dar el derecho de conversión y en otras ocasiones el empleado puede pedirlo a la empresa y que él lo pague. Aquí también Sepa, no, no sé, que yo sepa, no, Juan Manuel, no, digo, no sé, hay alguien Ay, aquí. jole. Bueno, sí, es que la verdad, beneficios es tan amplio y tan variable, porque yo no conozco mucho de individual, al menos no de Seguros Monterrey, pero he trabajado en empresas en individual y yo sé que eso individual es muy cerrado. Son paquetitos, no puedes agregarle nada especial y es como viene, ¿no? La prima, no la puedes negociar la prima porque así es como viene y así. Y en beneficios es completamente del otro lado. O sea, hay mucha variación en primas, podemos negociar las condiciones y sí, hay empresas y es común que haya empresas que tengan muchos subgrupos y a los empleados que son, mientras una empresa y te dicen, ok, ¿tú qué tipo de derecho de conversión quieres? Tú eliges cuál quieres y amplías tu derecho de conversión o lo quitas, ¿no? Incluso nosotros como empleados de Seguros Monterrey nos dan esa opción que le llaman el flex cada año y ahí tú eliges qué plan quieres, pero ya, ahí sí, qué bueno que has escuchado todo eso, pero sí, para que sepan lo variable que es grupo, no es lo más común, sí tienen que ser empresas, digamos, relativamente grandes, pero sí pasa, sí llega a pasar que son diferentes opciones para un empleado de elegir y pagar adicional para tener una mayor cobertura de derecho de conversión o otras también, no nomás esas, sino más condiciones diferentes. Oye, Juan Manuel. Pero eso, perdón, una pregunta, pero eso entonces el derecho de conversión sí lo pueden adquirir empresas chicas de experiencia global o nada más No, propio. no, en experiencias globales no se pueden incluir endosos. Entonces, como el Okay. derecho de conversión es un endoso, básicamente global, las pólizas globales de grupo son muy parecidas en cuanto a cómo funcionan como individual. No hay cosas extras que se pueden hacer, solo es un paquetito, tú eliges lo que quieres y listo. Incluso hasta la prima, sí se puede a veces negociar la prima, pero no al principio. Cuando la cotizas por primera vez, cuando apenas estás cotizando globales, no hay manera de negociar la prima, es como sale. Ya en las renovaciones es cuando vas viendo si puedes negociar el incremento, pero una global es muy cerrada también en cuanto a condiciones. Ok, y si una persona tiene derecho de conversión en otra compañía, no aplica para esta No, compañía. no, Ok, muchas gracias. de nada. Claro. Bien, vamos a seguirle muy bien. Juan Manuel, mira. Oye, Lili. nada más rápido, porque hay una pregunta que dice, ¿cuál es la suma asegurada máxima que se otorga en un colectivo? Ok, no hay, es que máxima pueden ser 100 millones, como lo platicaste ahorita, que conoces de una empresa. Y sí, realmente 100 millones vamos a decir que es el máximo. En mi experiencia, yo viendo, yo no atiendo, digamos, a brokers ni a despachos, a ello no marcho, cosas de ese estilo. Yo atiendo, como ustedes saben, a los asesores, a promotorías y asesores. Entonces, en mi trabajo yo veo máximo 50, 40 millones de pesos, perdón, en una suma asegurada de grupo. Pero es porque no tiendo a manejar pólizas gigantes, digámoslo así. Pero en pólizas muy, muy, muy grandes, como el TEC, regresando al ejemplo del TEC, sí es muy común ver 100 millones de suma asegurada porque la empresa lo solicita y ya los parámetros de nuestra área de suscripción lo pueden sacar. Pero ahorita yo tengo 40, 50 millones a lo mucho y ya es en propias. En globales pues no, es 10 millones. Ok. ¿Y por qué no ofrecen los colectivos, o sea, con una suma asegurada más alta, no tan chiquita, viendo estas necesidades de que, no sé? De las globales, ¿te refieres? Sí. Sí, de hecho es uno de los muchos puntos que hemos estado diciendo internamente que corrijan,
que autoricen mayor sumas aseguradas, que manejen algunas otras coberturas que globales no se puede incluir, y ya llevan tiempo diciendo que lo están trabajando. Cada vez se siente más cercano la respuesta positiva, pero todavía no tenemos nada oficial. Sí, porque yo sí me he topado con varias empresas que la suma asegurada trae 18 millones, o sea, digo, pues no está así de 2 millones. Miren, aquí digo, la verdad es que qué padre, la verdad, gracias Juan Manuel y gracias Lili por darnos la oportunidad de trabajar aquí en equipo con ustedes. Aquí lo que a mí me encantaría que se quedaran es que el endoso de conversión, como sea jamás va a depender del cliente. Eso es algo bien importante. El cliente no va a decidir. Quien va a decidir cómo quiere el endoso, con qué suma asegurada, con qué periodo, a quién sí se lo doy y a quién no se lo doy, es el contratante. Y es la empresa. Y dependiendo del volumen que tenga la empresa de empleados, es como más puede negociar. No es lo mismo meter al TEC que meter a una empresa que se llama Tecnosuelo. No va a ser lo mismo porque a lo mejor ni siquiera es el mismo volumen de empleados, que a lo mejor lo que te puede pedir el TEC o te puede pedir una empresa más grande. Y hay que ser muy honestos, la mayoría de las personas que han llegado, o por lo menos los que me han tocado a su servidora, y que no ha sido solo de la promotoría de Lili, sino de promotorías de Monterrey y demás, son endosos de este tipo. Son pequeñitos, son empresas no tan grandes como las del TEC, ¿no? Y aún así las del TEC, créanmelo, cuando el chavito sale del TEC y va a ejercer el endoso de conversión, híjole, es bien interesante el tema del costo de la póliza, ¿no? Entonces, esa parte quédensela. El derecho de conversión no es decisión del cliente, es más, el patrón puede decirle, no te doy endoso de conversión, ya te estoy dando tu póliza de gastos médicos y si tú quieres contratar alguna extensión, pues ya revísalo tú, ¿no? Mira, aquí Arturo. Aquí, Erika, perdón, es lo que comentas, quedarnos con esto para antes de ofrecerle algo, mejor pedirle, dame tu endoso, leerlo y en base a eso ya poderle ofrecer nosotros. No, y fíjate que aquí justamente quiero tocar algo bien interesante. A lo mejor no esperarnos, pero les voy a pasar un tip que justamente va a lo que pregunta Arturo en el chat. Dice, buen día, entonces el derecho de conversión es más viable para alguien que ya tiene padecimientos, sí es correcto, porque ya no pasarías por selección. Dice, pero para alguien que está sano, ¿es más factible una póliza individual? Claro, pero ¿a qué voy, Arturo? No vamos a llegar con este cliente que hoy está sano a decirle te vendo un flex o te vendo un práctico con un deducible de 20 o de 30. No, justamente lo que quiero con esta charla es que lleguemos con el cliente justamente cuando está sano, a lo mejor que no tiene ningún padecimiento, que a lo mejor va a llegar y te va a decir, Jackie, yo tengo mi póliza de gastos médicos en la empresa y como hay niveles, Jackie, yo tengo mi endoso de conversión. Ah, súper bien, qué padre, felicidades por tu empresa porque no todos te dan ese beneficio. No seas malito, préstame tu endoso de conversión. De entrada desde ahí nos van a poner a tambalear. ¿Por qué? Porque a duras penas, y es muy triste, pero a duras penas leemos las condiciones de nuestra póliza de grupo. En nuestro caso como empleados, y no me va a dejar mentir Juan Manuel, nos dan nuestro certificado porque no te dan la póliza, te dan un certificado y te dan una tarjetita. La mayoría de los que somos empleados agarramos el foldercito, lo metemos al cajón, despegamos la tarjetita y la metemos a la cartera. Y no lo volvemos a ver, menos vemos si tenemos un endoso de conversión. ¿Cuándo nos damos cuenta? Cuando vamos a ocupar la póliza. Cuando vas a ocupar la póliza te vas a dar cuenta si tienes un deducible para pago directo, si tienes un deducible por reembolso, si tienes baja suma asegurada en qué padecimientos o si tienes un endoso de conversión. Entonces, lo ideal es que ustedes lleguen con los clientes, aunque tengan endoso de conversión, que lleguen, que lo revisen, que lo lean y poder complementar esa protección con una póliza de deducible en exceso que le va a salir súper económica. Para ustedes, sinceramente, y que me perdone Lili, puede no ser negocio en ese momento porque te van a pagar una comisión bien bajita, pero te ayuda para otras campañas, ¿no? Y adicional a que no somos eternos en una empresa y el día que el cliente sale puedes modificarla, que justamente es lo que vamos a ver ahorita, ¿no? Entonces sí, llegar con una póliza con deducible en exceso. Y fíjense, justamente es lo que quiero tocar con ustedes. Otro beneficio que resulta de adquirir una póliza individual, que es del cliente y que te sirve en este caso, que pertenece a un grupo
y que te funciona como una protección es ampliar esa póliza con una póliza individual con deducible en exceso. Es decir, en caso de alguna eventualidad, algún accidente, alguna enfermedad o cualquier situación de salud, si el cliente llega a agotar la suma asegurada de la corporativa, entraría tu póliza individual con deducible en exceso. Es más, puedes tener la de 30 millones de pesos que decía ahorita Juan Manuel. Oye, con alguna enfermedad crónica degenerativa, con un trasplante, con el cáncer, 30 millones, y ustedes que manejan bien la parte individual saben que dependiendo lo que dure la enfermedad, en dónde te atiendas y lo que necesites, te los puedes echar rapidísimo. Y esa es la responsabilidad máxima. ¿Para qué te sirve un deducible en exceso? Porque tú terminando esa suma asegurada, puede empezar esta póliza individual con la suma asegurada de 110 millones de pesos, pues por padecimiento y por asegurado. ¿Sale? Aquí dice Jackie, además no sabe el empleado si ese derecho de conversión lo va a tener para siempre. Es correcto, Jackie. Como decía Juan Manuel, pues digo, qué padre los que lo tienen, porque el contratante está pagando más. Pero pues digo, ni sabes si lo tienes y dos, no sabes cómo funciona, ¿no? Erika. Pero una pregunta, ay, perdón. Adelante. Una pregunta, pero cuando participa el empleado, digo, ahorita hablamos de que las decisiones las toma el contratante, cuando es una prestación, pero cuando participa el empleado, pues generalmente sí analizan, todas las coberturas, etcétera. Es correcto. Completamente de acuerdo contigo. Hay algunos casos en los que el cliente lo sabe, pero no son la mayoría. Pero sí, a mí me tienes pasó razón. con una póliza de Coca-Cola Expo. Sí. Tenía 30 años con esa póliza, los dos cónyuges tenían hipertensión y cuando él se pensiona de Coca-Cola, no pudimos hacer efectivo su padecimiento porque el año que él le dio hipertensión, ese año no habían contratado derecho de conversión. Fíjate, qué interesante, Aurora, gracias por compartir. Y les digo, no es algo que sea malo, ¿eh? Juan Manuel, por favor, no quiero que digas, Eri me invitó para algo malo, no, es muy bueno, vuelvo al tema, muy pocas empresas te lo dan, es más, algunas hasta te lo cobran, es muy bueno. La idea de esta sesión es que ustedes sepan que no es suficiente, ¿no? No es suficiente, la intención es buena, pero vamos a ver qué más hacemos por ellos, ¿va? Hola. Hola. Hola, Erika. Como estoy viendo aquí también a Juan. Juan, obviamente, como dice Erika, no es una situación de estar criticando la cuestión colectiva, sino al contrario. O sea, la parte colectiva es muy buena tener este beneficio para tantos empleados que lo tienen sin costo para ellos, porque finalmente, Juan ha abandonado la sesión. ¿Juan no está? Es broma, Maggie. Maggie, cálmate. Algo así iba a decir, de que bueno, gracias por todo, bye. Digo, este es el inicio de que tú y yo trabajemos en equipo con tus grandes corporativos. Abre tu cámara para que te conozcan. Juan, abre tu cámara para que te conozcan. Maggie, te pasaste de lista, Maggie. Ahí está Juan, él es Juan para que lo conozcan, él está en colectivos. Algunos de los asesores pues ya han tenido acercamiento con Juan, les puede ayudar en todo el tema de la parte de colectivos, pero realmente es una excelente prestación que ofrecen muchas empresas, es una excelente prestación. Lo que tenemos que entender aquí es en qué momento yo puedo ayudarle a mi cliente a que tenga una cobertura adicional que sea propia. ¿Sí me explico? Porque el manejar tu propia póliza te va a ayudar a controlar un poquito mejor, porque la colectiva vas a depender del dueño de la empresa o de cómo la va a manejar, si este año te la doy, si este año no te la doy, si le quito beneficios. Si hubo mucha siniestralidad, muchas veces, chicos, se cambian de compañías. Juan sabe de esto perfectamente. O sea, en un año cotizan esta empresa, en otro año se va a la otra por precio, luego regresan, se van. Entonces, es una situación muy diferente a las pólizas individuales. Entonces, Erika lo que nos quiere compartir, que son las dudas que tenemos, es ¿cómo puedo vender deducible en exceso? ¿Sí me explico? Para que el cliente, sin criticar la colectiva. O sea, porque esa es la verdad. O sea, no es una crítica hacia la colectiva. No, ahorita le estaba diciendo a Maggie y a Lili Gil que a través de la misma Lilia Guillón
¿por qué no hacíamos unas ventajas y desventajas? O sea, porque tiene muchas ventajas la póliza colectiva, pero tiene algunas desventajas en la parte de cuando ya lo quieres pasar individual o si te corren, Juan. Si me corren, me dan de baja, ya perdí mucha antigüedad que ya traía, posiblemente estoy enfermo, ya no me puedo asegurar en una individual. Es que tenemos asesores muy novatos en esta sesión y pueden estarse confundiendo un poquito, por eso quise comentarlo. Sí, pero está la intención de Erika pues era tener los dos puntos de las colectivas y de cómo puedo trasladar una colectiva a una individual. Y la mayoría de las veces tenemos dudas de esa colectiva y más si no es de Seguros Monterrey, porque a veces son de otras compañías que casi operan igual, pero pues de repente queremos traernos una persona que lo están dando de baja y resulta que está enfermo, no tiene derecho de conversión y creemos que le voy a reconocer la antigüedad y el reconocimiento de antigüedad va solamente sobre los periodos de espera o los padecimientos con periodos de espera. No, la antigüedad no quiere decir que vas a arrastrar todas tus enfermedades que traías en la colectiva. Y ese es un error del asesor y del cliente, porque lo entienden de esa manera y no es así. Entonces, el punto es que nos quede muy claro qué pólizas puedo convertir y que obviamente tienen que pasar por una selección. O sea, la compañía tiene que pasar por selección de riesgos, pues, saber si ese candidato, aunque venga con una colectiva, porque a veces te dicen los asesores, es que es de Seguros Monterrey, me la deben de aceptar porque ya estaba asegurado en la colectiva con Seguros Monterrey. Es el pleito de siempre, es que eso no importa. Pero bueno, perdón, Erika, porque este es un tema que nos puede comer muchísimo tiempo, pero si te das cuenta, todos tenemos signos de interrogación en este tema tan importante y tan complicado a la vez. Pero Juan, te queremos y los colectivos también. No es cierto, Lili. Mira, Juan, la verdad es que yo pedí esta sesión para hacerte ver mal. No es cierto, no es cierto, amigo. Sabes que te quiero, ¿no? Mira, una cosa, no te apures, Erika, bien rapidito. Yo te entiendo, gracias. Mira, aquí nomás apoyando a mi compañera Erika, la verdad, sí, hay pólizas de grupos súper fregonas y bien chidas y todo, y que tienen las mejores coberturas que puedan existir en el planeta. Sin embargo, lo que hay que tomar, lo que yo siento que es la razón de esta junta, es que alguien que está en una póliza de grupo no se debe de confiar. Es todo. O sea, no te confíes de tu póliza de grupo. Ok, está excelente, qué chido, pero y qué padre que tengas una conversión súper fregona que te paga 100 millones de complementos, pero no siempre va a ser así. No cualquier póliza es perfecta. ¿No? Las de grupo tienden a tener buenas coberturas, pero no es mejor siempre tener una individual de fondo o de espaldas. Incluso yo también las quiero sacar, porque una de grupo no te da la mejor. Mientras estás trabajando ahí, y si ahí trabajas para toda tu vida, ya la hiciste, ¿no? Pero nunca sabes si ahí te vas a quedar toda tu vida trabajando. Entonces sí va a poder pasar escenarios donde no quisieras que te hubieran pasado y quieres más suma asegurada, ya es muy tarde para pedirla, no lo sé. Aún con una conversión de 10 millones, si tú contratas una de exceso, que ahorita va a platicar Erika, pues puedes contratar a lo mejor más, 100 millones tal vez, y ya te puedes cubrir 90 millones adicionales o 100 millones adicionales que la de conversión no te va a dar. Entonces, es nomás no confiarse, es todo. Pero bueno, adelante, Erika, no se preocupen. Gracias. Erika, te perdonamos. Y aquí, Erika, una pregunta, porque en lo que está diciendo Juan de no confiarse, yo quiero pensar que John Deere es uno de los grupos más grandes y tiene póliza muy buena y tal. ¿Qué crees de aquí? Que ahí tendríamos que revisarlo justamente con Juan Manuel, porque él es el que tiene que ver cómo viene el endoso de esta empresa. Ah, ok, sí. Soy Ana Ramos, pero déjame... Perdóname, no te apures, Erika. Pero acaba de pasar, lo que acaba de decir Juan es, acabo de pasar un cliente de una póliza de John Deere de Seguros Monterrey a Seguros Monterrey, y John Deere cometió el error de no dar de alta a su bebé en la póliza de Seguros Monterrey, en la grupal. El bebé nació el año pasado y John Deere cometió el error de no dar de alta al bebé. Entonces, ahorita que lo estoy pasando y comprando una individual de Seguros Monterrey no está reconociendo la antigüedad del bebé, obviamente, porque John Deere nunca le avisó a Seguros Monterrey que había un bebé
nuevo dentro de ese empleado. Pero aquí tengo una pregunta, Juan. Si sí lo hubiera dado de alta, o sea, si ese bebé que nació el año pasado lo hubieran metido en esa póliza, a la hora de arrastrarlo yo acá en su individual, sí me cubriría padecimientos congénitos, por ejemplo, de ese bebé, si no hubiera habido ese error. Te faltaría un año. Es que aquí vamos a partir de algo bien importante. Las condiciones generales de una póliza colectiva son muy diferentes e independientes a una individual. La respuesta es, ¿hubiera reconocido antigüedad? Sí. Si el bebé tenía un año de nacido, hubieras arrastrado para él un año de antigüedad. Y nosotros en el plan individual para congénitos te pedimos 2 años. Es decir, le faltaría un añito más para que la individual le cubriera congénitos. Ok. Y pues obviamente ahí lo que dice Juan, prácticamente el error fue de recursos humanos y al final del día ese bebé pues nunca estuvo en la póliza, nunca. Pero pues son los errores y lo que tienen que ver los clientes. Pero bueno, muchas gracias por... Yo tengo una duda. Yo también estoy trabajando con una persona de John Deere. Trae el derecho de conversión, pero la esposa es la que ahorita, como comentaba Erika al inicio, pues sufrió un rechazo de un flex. Estamos trabajando con la conversión, que apenas me lo entregó. En este caso, no sé si habían tratado este punto, ella tiene sobrepeso. Tengo entendido, por lo que comentó Erika ahorita, que tendrían que entrar todos en esta nueva póliza y después ya salirse. Para ella, ¿se puede después modificar a un plan más con una prima más pequeña o toda la vida tiene que durar en ese tipo de plan? Mira, en este caso podrías analizarlo posteriormente con el área de selección. ¿Por qué en este caso pudiera revisarse? Porque es sobrepeso. Y si el día de mañana llega al peso, pues que le corresponde, pero no va a ser de 1 mes o de 2 meses. Si llega al peso después de los años que le corresponde, pudiera revisarlo con el área de selección para ver qué posibilidad hay. A lo mejor hasta te conviene, pues en su momento cambiarla de plan, ¿no? Teniendo el peso correcto para que el área de selección la acepte. Pero cuando se trata ya de alguna enfermedad, ojo, enfermedad, y que ejerces el endoso de conversión, ya no pueden realizar ningún cambio. Ni de deducible ni nada. Nada, Maggie. Cuando ya te pasas a un endoso de conversión por una enfermedad y la individual te va a seguir pagando ese remanente, ya no puedes modificar suma asegurada, no puedes modificar deducible, no puedes modificar cobertura, nada, así se queda la póliza. Lo único que puedes hacer es que después de 1 año, si está tu familia obviamente ahí, a tu familia la sacas a otra individual, reconoces antigüedad de esta individual, obviamente que hiciste con el endoso de conversión y ya. Pero a la persona que se quedó, ya ahí se va a quedar definitivamente. Pero, por ejemplo, si fuera el caso de una persona con diabetes, por ejemplo, que tal vez si pasara por el proceso de selección, bueno, no tal vez, le quitarían o le pondrían un endoso por la diabetes, ¿no? Entonces, si hace efectivo el endoso de conversión, ya no pasa por selección, le dan su póliza, obviamente con las condiciones que traiga en la póliza colectiva, y al año, imaginemos que esta persona no haya erogado gastos. Al año, si desea hacer un movimiento, ¿lo puede hacer o tampoco porque ya tiene diabetes? Lo podría hacer, pero te lo van a declinar. O sea, te lo van a declinar o en el mejor de los casos que te lo den, te van a excluir la diabetes. Y en un tema de diabetes, yo no te convendría moverlo porque puede ser 1 año que erogue gastos mínimos porque es un diabético controlado. Pero lamentablemente las personas con diabetes lo único que necesitan para erogar muchos gastos es tiempo. Es tiempo y no cuidarse. Entonces, cuando estamos hablando de un tema de diabetes, yo te diría, qué bueno que tenía la conversión, qué bueno que te lo aceptaron en el individual y ya no lo muevas. Si tú lo intentas mover, te digo, pueden pasar 2 cosas, o que te lo declinen o que te lo acepten no cubriéndote un tema de diabetes, que de ahí pues le va a venir todo. Claro, ok. Muchas gracias, Erika. Vamos a continuar, chicos. Ok, miren, ¿a quién ofrecer estos deducibles en exceso? Y es aquí donde, Juan Manuel, también quiero que hagamos mancuerna, ¿eh? Listo. Estas pólizas con deducible en exceso se pueden ofrecer a 3 figuras. Número 1, ¿quién es el mejor candidato para ofrecer esta póliza? Las personas que trabajamos en alguna empresa que nos den la prestación de gastos médicos, con endoso de conversión o sin endoso de conversión. Ellos son o nosotros somos tus principales clientes potenciales. ¿Por qué?
porque muchos de nosotros no sabemos qué tan económica es una póliza con deducible en exceso y todo lo que puede hacer por ti si un día llegas a dejar de trabajar en donde estás, más todos los beneficios que tienes, ¿no? Entonces, primero, las personas que tienen un trabajo y que tienen la prestación de gastos médicos. De entrada, ese es el primer candidato. Segundo, aquí lo decía Juan Manuel, algunos estudiantes, por ejemplo, el TEC. Tenemos muchos asegurados del TEC que tienen el endoso de conversión y me han tocado ver dos escenarios, ¿no? Desde que pensamos que son chavitos y no se van a enfermar, y realmente hasta los chavitos se enferman, y me ha tocado que varios de ellos a edades muy tempranas tengan que ejercer el endoso de conversión y como quiera les sale cara la póliza y les va a salir pues igual, ¿no? Toda la vida. Algunos tienen esta prestación. Y el tercer grupo de personas a quien pueden ofrecer una póliza con deducible en exceso son personas que tengan alguna póliza individual de gastos médicos mayores con nosotros o con cualquier otra compañía de seguros y que tengan una suma asegurada topada y un deducible considerado como básico. Yo me he topado muchas pólizas individuales, por ejemplo, de Banorte, de gente que tiene suma asegurada de 1 millón de pesos y tiene su deducible de 8,000. Oye, pues está bien y tiene años con su póliza y no la quiere cancelar y la intención es que tú no le hagas que la cancele. Tú lo que vas a hacer es complementar esa póliza individual con una póliza que tenga un deducible en exceso y que tenga 110 millones de pesos, ¿no? Entonces acuérdense, también puede ser gente que tenga pólizas individuales con sumas aseguradas topadas. Erika, y ahí en ese caso, si él aplicaría primero la de Banorte, se alagota y luego aplica la de Seguros Monterrey. Es correcto, así es, Gloria. Okay. Miren, Gracias. aquí dice Gaby, duda, una póliza colectiva, si un bebé nace dentro de la póliza, esta ya la habíamos contestado, ¿verdad? Y al año sale, compra un individual congénitos, no, esta ya la habíamos contestado, disculpe. Sí, ya. La última es la que sí es nueva, pero A ver. ya la habían contestado. Es que ya no veo la última. Dice, duda, en una póliza colectiva, si un bebé nace dentro de la póliza y al año sale y compra una individual, ¿congénitos te traes un año de antigüedad o empieza en cero? Sería 1 año, es parecida a la que nos habían hecho ahorita, ¿no? Es correcto, arrastrarías 1 año. Acuérdense que también algo bien importante, las pólizas individuales no arrastran meses de antigüedad. Es decir, si tenías 1 año, 8 meses, te respetan 1 año. Si tenías 7 meses, no te respetan nada, tienen que ser años completos, ¿no? Entonces, ¿qué te van a pedir si el cliente tiene una póliza individual con suma asegurada topada? Simplemente la carátula de la póliza con el recibo que está pagada y con eso puedes tramitar un deducible en exceso, ¿no? Bien, pues ya vimos a quién poder ofrecerla. Ahora sí, ¿qué es una póliza con deducible en exceso? Es una póliza individual de gastos médicos, no aplica para flex. Puede ser práctico, íntegro, pleno o el práctico total, o si vendes en Monterrey, por ejemplo, es el práctico total o el pleno, ¿no? Es una póliza individual, es la misma solicitud que conoces, son las mismas coberturas adicionales que conoces. Y lo que va a hacer esta póliza individual es que, como decía Juan Manuel, va a ser un complemento para el seguro o la prestación que tienes de una póliza individual con suma asegurada topada de cualquier aseguradora, ¿no? Si tú tienes tu colectivo y tienes una suma asegurada topada, puedes venderla individual al final del día porque va a ser ese complemento. También te puedes topar, y digo, a lo mejor aquí no lo manejó Juan Manuel, pero hay algunas aseguradoras, no sé, todavía Seguros Monterrey no, pero hay algunas que pueden tener pólizas colectivas o prestación, que a lo mejor un director tiene una suma asegurada sin límite. Oye, bruto, pues tienes suma asegurada sin límite, imagínate, y es una prestación. ¿Cuál es el tema? Que hasta los directores los corren. Entonces, si este director lo corrieron y tenía su suma asegurada sin límite, pues al salir ya no tiene nada salvo que tenga un endoso de conversión, ¿no? Entonces, lo que va a hacer esta póliza con deducible en exceso es que te va a permitir continuar con una póliza individual justamente al salir de la colectiva, ¿no? Y que obviamente esta póliza pues es tuya al final del día. Dice, el tema de la antigüedad para padecimientos no entra deducible en exceso. Sí, Arturo, como es una póliza individual de gastos médicos, te decías exactamente lo mismo, tú puedes reconocer antigüedad de la póliza colectiva sin ningún problema, ¿va? Miren. No, pero perdón, ahí lo que quiero decir es, si aplicamos el deducible en exceso a una póliza colectiva y en donde, digamos, tienen 1 año y ya entró el tema, no sé, de padecimientos que en la individual te tomarían 2 o 3 años para que lo cubra.
Si se da la enfermedad, ¿sí entraría Seguros Monterrey al año? Sí. Como un cáncer de seno, por ejemplo, que nosotros pedimos 2. Excelente pregunta. En el primer año que te reconozcan de antigüedad adelante, vamos a pensar que le dio el cáncer de seno, como bien dices, te piden 2 años. Entonces, el siguiente año, pues no te va a pagar nada la póliza individual, esos gastos tendría que absorberlos el cliente. Hasta inicio del tercer año pudiera empezar a cubrir. Ya. Gracias. Miren, estos son los deducibles en exceso que manejamos nosotros. Van de 100,000 a 1,000,000 de pesos. ¿Qué deducible es el que yo debo de poner en la póliza con deducible en exceso? Siempre tienes que fijarte qué suma asegurada en la cobertura básica tiene el cliente. Si el cliente tiene 1,000,000, entonces ponemos el deducible de 1,000,000. Si el cliente tiene 3 millones, ponemos el de 3 millones. Perdónenme, ponemos el de 1,000,000. Si el cliente tiene 10 millones, vamos a poner el de 1,000,000. ¿Por qué? Porque lo único que va a pasar es que la compañía te va a empezar a cubrir siempre y cuando el cliente rebase este 1,000,000 de pesos. Si tienes un cliente que tiene una suma asegurada, que también son muy comunes, de 750,000 pesos, tienes que ponerle el de 700. Al inicio nos fuimos a sumas aseguradas altas, pero también hay muchas colectivas, incluyendo la de nosotros como empleados, que tenemos sumas aseguradas de 700,000, 800,000 pesos, ¿no? Entonces, siempre el deducible debe de ser parecido a la suma asegurada que tienes en la póliza colectiva, ¿va? Fíjense. Erika, una duda. ¿Sí? Yo lo que sugiero, no sé si esté correcto o no, es que aunque yo tenga una póliza de 1,000,000 de pesos en una colectiva o 750,000 pesos en una colectiva, yo sugiero, aunque pague un poquito más, irme con el deducible en exceso de 100,000. O sea, por aquello de, es duda, por aquello de que si en un momento determinado, si llega a tener un padecimiento en la colectiva, pues pueda bajarse el deducible de 100, ¿estás de acuerdo? O sea, pueda cambiarse y tener un deducible de 100, porque si tengo un deducible de 1,000,000 y ya me salí de la colectiva, si traigo un padecimiento ya no lo puedo bajar. ¿Qué crees, Lili? A ver. Que te tengo una buena noticia. Eso pasaba antes. Antes pasaba, y de hecho sugerían mucho y te decían, no le pongas un deducible tan alto aunque sea de exceso, porque si te sales es que no de me la gustan los colectiva, deducibles altos. no, te decían, Lili, si te sales de la colectiva, imagínate que tenías un deducible de 1,000,000 y te gastaste 100,000, ¿de dónde vas a sacar 900? Claro. Entonces, eso, Lili, pasaba hace aproximadamente 2 años. Ahorita, justamente, esta diapositiva es la que vamos a revisar y justamente te dice, si tú sales de la colectiva porque te liquidaron o porque renunciaste o por cualquier situación, tú solamente presentas a Seguros Monterrey tu finiquito, en donde ya no hay relación laboral con Seguros Monterrey, por ejemplo, y con ese finiquito el cliente va a decidir si ya está enfermo, como decía Maggie, trae una diabetes que se le va a cubrir también en la de exceso, que le dio teniendo la de exceso, ahí el cliente se tendría que quedar con el deducible mínimo básico de nosotros, que es de 15,000, con suma asegurada de 110 millones de pesos. Pero si el cliente sale sano, va a poder elegir el deducible básico que más se adapte a sus necesidades. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tienes las dos opciones. Como quiera, la compañía te va a cubrir con 15 o te va a cubrir con deducible de 40 o 50. Entonces, ahorita sí te conviene, hoy desde hace 2 años, sí te conviene elegir el deducible que más se acerque a la suma asegurada que tiene el cliente. Ok, bueno, buen punto. ¿Va? Y esto viene en condiciones. Justamente esta diapositiva que están viendo es un extracto de tu condición general. Me voy a ir despacito en esta. Esta es la crucial, ¿eh? De entrada, te dice que no se aplica ninguna reducción en el caso pues de deducibles en exceso, ¿no? ¿Qué planes puedo tener como deducible en exceso? Fíjense bien, pleno e íntegro. No puedes manejar un práctico con un deducible en exceso. No sería correcto o no te deja el cotizador. Entonces va a ser siempre pleno o íntegro. Si vendes estos planes en Nuevo León, tendría que ser el pleno novo o el práctico total. Aquí hay un error. Alfa Medical Internacional ya no puede ser deducible en exceso. Entonces, pleno novo o práctico total. ¿Sale? Te dice, y aquí voy a irme paso a pasito, el asegurado va a poder reclamar la indemnización hasta que los gastos hayan rebasado el deducible contratado, que es lo que comentaba Lili, ¿no? Y ahorita te voy a explicar cómo hacerle. Dice, para pólizas con deducible en exceso, existe un deducible anual
reinstalable de 5,000 UDIs adicionales al deducible en exceso contratado. Y el asegurado deberá de cubrirlo una vez que presente gastos en la póliza. El deducible será aplicado por año de póliza y por cada persona con siniestro abierto. Y aquí viene algo importante. El asegurado deberá presentar el original de todos los gastos procedentes o copia de la indemnización pagada por otra aseguradora o por Seguros Monterrey. Ya te leí lo que viene, ahora vamos a hablar en español. ¿Cómo funciona? ¿No? De entrada ya sabemos qué planes pueden ser en exceso. Aquí te voy a poner un ejemplo. Te dice que el asegurado va a poder reclamar la indemnización hasta que se hayan rebasado el deducible contratado, ¿no? Entonces imagínate que tienes una persona que está trabajando en FEMSA, que tiene una póliza de grupo. Vamos a pensar que el cliente tiene una suma asegurada de 3 millones de pesos, órale, y trae su deducible de 7,000. ¿Qué le conviene más al cliente? ¿Pagar 7,000 o pagar 1,000,000? Ah, pues pagar 7,000 pesos. Voy, pago mi deducible de 7,000 pesos en FEMSA, me empiezo a atender, por ejemplo, no sé, la diabetes, ¿no? Sigo trabajando en FEMSA, me estoy atendiendo mi diabetes, algunos años gasté, otros no gasté, X. A la hora que me dio la diabetes, vamos a suponer que ya tenía también en la póliza con deducible en exceso, porque como es un contrato independiente, él llenó cuestionario médico. Él estaba sano, todo súper bien. Vamos a pensar que en algún momento el cliente llega a topar los 3 millones de pesos. Él sigue trabajando, pero simplemente ya topó los 3 millones de pesos. ¿Qué va a pasar con ese cliente? Ah, bueno, él lo único que tiene que hacer es pedir, en este caso a FEMSA, al área de recursos humanos, a la aseguradora donde está, una carta que se llama remanente o carta finiquito. Esta carta remanente o finiquito es un documento que te da la aseguradora que te está pagando el siniestro, en donde te dice, oye, a Erika Martínez ya le pagamos 3 millones de pesos de la diabetes. Con ese documento, lo único que tiene que hacer, por ejemplo, Maggie, es traerlo a Seguros Monterrey. Entonces, Seguros Monterrey va a decir, oye, tiene un deducible de 1,000,000 de pesos y ya le pagaron 3. Ah, bueno, pues obviamente 3 es mayor que 1. Y empieza a aplicar. Con ese documento rebasé mi 1,000,000 de pesos y la compañía me siguió pagando hasta 110 millones de pesos. ¿Sale? Con ese documento. Ahora, en el primer año, pues ya entregó Maggie el documento, ya rebasé mi 1,000,000, ya me siguieron pagando. Esto fue en el 2020. En el 2021 yo sigo con la diabetes. ¿Qué va a pasar ahí? Ah, es donde aparecen las 5,000 UDIs. Si yo sigo tratándome de ese padecimiento en ese año, pago mis 5,000 UDIs. Hoy en el 2022 sigo, pago mis 5,000 UDIs. En el 2023 no reclamé nada de la diabetes, no tiene que pagar esas 5,000 UDIs, ¿sale? Entonces aquí es bien importante que sepan, en este ejemplo que yo les puse, el cliente sigue teniendo su prestación, sigue trabajando, simplemente agotó sus 3 millones de pesos para la diabetes. Pero si le llega a dar cualquier otra enfermedad, él va a seguir teniendo 3 millones de pesos en FEMSA, ¿sale? En este primer ejemplo, ¿hay alguna duda? Bien, ¿no, verdad? ¿Dudas? Bueno, aquí hay una, pero... La verdad, Sí, vamos a ver. yo sobre esa. Por Adelante. ejemplo, buenos días. Por Buenos días, ejemplo, si la persona la despidieron y entra, hacemos ya un deducible normal. ¿Ahí paga los 5,000 UDIs o ya solamente cuando es un siniestro abierto? Ahí ya no pagaría las 5,000 UDIs. Ahorita voy a pasar a ese punto. Las 5,000 UDIs, muy buena pregunta. Las 5,000 UDIs se van a pagar siempre y cuando el cliente siga teniendo un deducible en exceso. Y el primer ejemplo que les puse fue clave porque el cliente sigue manteniendo la prestación. No lo han liquidado, él no ha renunciado, simplemente se enfermó, él sigue teniendo una prestación. Entonces, como sigue teniendo una prestación, pues él no le conviene bajar ese deducible en exceso a uno básico. Agotó su suma asegurada acá, pero ya le está pagando Seguros Monterrey esta otra, ¿no? Ya rebasó el 1,000,000, pero él sigue trabajando en FEMSA. Esas 5,000 UDIs solamente se van a pagar siempre y cuando se tenga un deducible en exceso, de 100,000 a 1,000,000 de pesos, ¿va? Ahorita voy a pasar al segundo ejemplo cuando ya se va el deducible básico. Dice aquí, voy a leer una pregunta de Ale, dice, si tengo una familia con colectivo y la hija de 22 no tiene cobertura de maternidad, ¿tendrá derecho a cobertura de maternidad si extiende su póliza a 110 millones? Si no es así, ¿hay manera que se la cubra?
Ale, no me es muy clara tu pregunta. Yo creo que si no tiene ella cobertura de maternidad, lo ideal sería que le vendieras una póliza individual con un deducible básico que le cubra la maternidad. Porque para que te den la maternidad, el deducible tiene que ser igual o menor a la suma asegurada de maternidad. Bien, me voy a ir al otro ejemplo que era lo que comentaba ahorita Lili. Fíjense, este es el primero, Acuérdense que aquí el cliente tiene la prestación todavía. Segundo punto dice, el monto a indemnizar dependerá de la enfermedad o accidente esté amparado por la póliza, obviamente. Dice, la indemnización se sujeta a las condiciones generales de Alfa Medical. Fíjense en estos dos puntos. El asegurado podrá cambiar su deducible en exceso, el del millón, a uno básico en cualquier momento, siempre y cuando cumpla con los requisitos establecidos por la compañía. De entrada, ¿por qué en cualquier momento? Oye, ¿Perdón? ¿cómo estás, Eri? Una pregunta al respecto. Fíjate que estamos teniendo ya conversiones deducible en exceso a básico por lo que comentan, oye, personas que han despedido a la empresa o que han quitado la cobertura. Operativamente hablando, ¿cómo se hace el movimiento? Ayer nos comentaban en uno de los casos que se tenía que descobrar la póliza para volverlo a procesar. ¿Es correcto? Oye, amiga, si quieres nada más, déjame terminar este punto. Ok. Y ahorita lo aterrizamos más porque me hace sentido. O sea, me hace sentido que si ya te pagué un deducible en exceso y te pagué una prima y ahora lo estoy bajando, va a haber una diferencia. Entonces, Sí, puede claro. ser. Puede ser que sí. Okay. Miren, déjenme checar nada más Fíjense, les decía que el asegurado puede cambiar su deducible en exceso a uno básico en cualquier momento. Por ejemplo, aquí no te dicen al vencimiento del último recibo pagado, a la renovación de la póliza como otros cambios. Y es en cualquier momento, ¿por qué? Porque en cualquier momento nos dan las gracias y te dicen, Maggie, te llamabas, ¿no? Ya no trabajas aquí y te lo pueden avisar un lunes o te lo pueden avisar un viernes. Entonces, por eso es que no puedes, la compañía no te puede decir que hasta la renovación o el vencimiento. En el momento en que Maggie ya no trabaja en Maguisa, en ese momento sabes que aquí está tu finiquito y en ese momento ya viene la aseguradora o a través de su agente, oye, voy a cambiar mi deducible, ya no tengo la prestación de Maguisa. ¿Ok? Entonces viene la siguiente pregunta. Maggie, ¿tu estado de salud ahorita es bueno? ¿Tienes alguna enfermedad? Maggie, no, ¿sabes qué? Yo no tengo nada, mi hijo no tiene nada, mi esposo no tiene nada, súper. Entonces, lo que podemos hacer, Maggie, es cotizarte una póliza individual con un deducible que se adapte a tu presupuesto en este momento. Oye, súper bien, Jackie le maneja un deducible de 30, Maggie puede pagar la póliza y listo. Ella bajó de un día a otro su deducible de 1 millón a un deducible de 30,000. ¿Qué le van a pedir? Llenar el cuestionario médico. Pero Maggie hoy dijo, estoy sana, mi hijo está sana, mi esposo está sano, súper bien, ¿no? De hecho, sigue con la misma póliza. Lo único que hace es bajar el deducible. Ese es el escenario 1 y positivo y muy bueno, ¿va? Va el segundo escenario. Te dice, el asegurado tendrá garantizado el cambio del deducible en exceso al deducible mínimo básico vigente, que hoy es de 15,000, siempre y cuando el contratante y o asegurado lo soliciten por escrito dentro del periodo establecido por Seguros Monterrey, que son de 45 días. ¿Por qué la gente se tendría que quedar con el deducible de 15? Mismo ejemplo, si le preguntan a Juanita Pérez la liquidaron de la empresa, estaba su esposo, estaba su hijo, pero imagínense que Juanita Pérez ya tenía, a lo mejor con esta póliza igual le dio un cáncer, ¿no? Le dio un cáncer, ¿sabes qué? Yo ya no quiero pasar por selección porque obviamente me van a excluir todo lo del cáncer. Excelente. Juanita la dejamos con el deducible de 15, pero si su marido y su hijo están sanos, a ellos quítalos de aquí y véndeles otra póliza individual con un deducible más alto. Juanita sí se va a tener que quedar con el de 15, pero hay una gran diferencia entre tener un deducible de 15 y una suma asegurada de 110 millones de pesos a un deducible de 15 con una suma asegurada de 3 o de 10 millones de pesos que no sabemos, ¿no? No sé si estoy siendo clara en este momento. Si tienen alguna duda con esta segunda opción de indemnizar. Entonces aquí me regreso con Lili de los Santos y le digo, Lili, no es necesario que tengan un deducible de 100,000. ¿Por qué? Porque si te das cuenta te están garantizando el cambio al deducible mínimo, o sea, cuando te liquidaron, y si la compañía te va a seguir pagando, tú nada más lo dejas con el deducible de 15 y la compañía te va a seguir pagando esa indemnización, aunque te hubieras gastado solamente 50,000 pesos en FEMSA, ¿no? No sé si fui clara en esta parte o si tengan dudas. Esto es como que lo crucial del deducible en exceso.
¿Alguien? ¿Una duda? Aprovechen a Erika. Y la verdad en la promotoría sí hay muchos deducibles en exceso. Sí, no, y la verdad es que súper. Adelante. En este momento, creo que afortunadamente las conversiones que se han solicitado deducible de exceso a básico, pues están en tema de salud normal. Digo, nuestra única inquietud es el tema operativo, o sea, porque obviamente para orientar al cliente, pues bueno, ya nos estás comentando, hay que contestar cuestionario médico, de acuerdo, en solicitud de cambios, ponemos el deducible básico de acuerdo a lo que se le explica al cliente, porque está sanito y todo. Y ya nada más, pues lo que teníamos duda ayer era eso, o sea, es la prima que ya pagó, por ejemplo, cliente que pagó anual, hay que pagar un complemento, naturalmente. Dependiendo, sí. Lo que hacen con esa prima, flaquita, ya te seguí, lo que hace operaciones o me hace sentido, digo, no estoy en operaciones, pero lo que me hace mucho sentido es, imagínate que esta póliza ya te la habían pagado anual. Sí. Y en este momento llega el cliente y te dice, necesito bajar el deducible, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Estás de acuerdo que va a haber un remanente que el cliente va a tener que pagar? Operativamente, creo que sí es correcto lo que hacen las ejecutivas. Tengo que despagar esta póliza que ya me habías pagado, tengo que dejar este dinero del cliente en primas en depósito, tú me tienes que pagar el remanente y aplicamos la póliza completa. Claro. Me hace sentido, ¿no? Ok, y no pierde antigüedad ni nada. No, es la misma póliza, de hecho. Si se dan cuenta cuando hacen este movimiento del deducible en exceso, va a ser el mismo plan, es la misma póliza. El único cambio que hicimos es el cambio del deducible. Por eso es que lo hicimos con una solicitud de cambios, que sí te va a pedir operaciones para bajar el deducible en exceso a uno básico, sí o sí tienes que comprobar que ya no hay una relación laboral a través del finiquito. Sí te van a pedir el finiquito. ¿Es el finiquito o una carta? Finiquito. Es que a mí me han dicho que una carta donde ya no tenía el derecho del... Pues es lo mismo, o sea, el finiquito me refiero a cuando ya te liquidan de la empresa, pues ves que firmas un finiquito. Ese es el que tienes que traer. Pero cuando te quitan la prestación, fíjate, súper importante, a lo mejor no me liquidaron, pero ya no puede pagar la empresa ahorita. Hay algunos que les han quitado la prestación nada más. Exactamente, ahí sí es con una carta de la empresa, membretada obviamente con todo, en donde digo, ya a Erika Martínez le quitamos la prestación a partir del día de hoy. Y listo, con eso lo puedes pagar. ¿Y cuántos días tenemos para hacer el cambio? Por ejemplo, él se quedó sin la prestación. Bueno, creo que él se lo liquidaron, entonces sería el finiquito. Tenemos que 40 días, 35. 45 días vienen. Mira, para hacer el cambio del deducible en exceso a uno básico. ¿Sí era esa la pregunta? Sí. Son 45 días. Yo lo que les recomiendo es que lo hagan de inmediato. Agárrense siempre los 30 días. Siempre traigan en mente 30 días. 30 días. Cualquier cosa. Y se llena una solicitud de cambios y aunque tenga apenas 6 meses de que lo contrató, le vamos a poner el cuestionario médico. Aunque tenga 6 meses que lo contrató, sería con solicitud de cambios. Si el cliente está sano y te dice, oye, yo no tengo ningún diagnóstico médico ahorita y me siento bien, solicitud de cambios con cuestionario médico y baja el deducible a lo que más se adapte a sus necesidades. Si él tiene 6 meses con la póliza y haz de cuenta que también tiene 6 meses con esta individual, o sea, tenía 6 meses en el trabajo y luego llegaste y vendiste esta, tenía 6 meses con las dos, y él está enfermo, lo que vas a tener que hacer ahí es bajar el deducible, igual con el finiquito, pero al deducible de 15, al mínimo, para que no están enfermos. Selección. Exactamente. Pero aquí no, y si por ejemplo él ya le había reconocido la antigüedad de los 2 años y todo, o sea, todo sigue igual. Eliminas los periodos de espera. Esta pregunta muy buena. Acuérdense que ustedes pueden reconocer antigüedad de las pólizas colectivas, y nosotros tenemos 2 años para algunas enfermedades y 30 días para las demás. Si tú reconoces antigüedad, vas a eliminar el periodo de espera de 2 años y de 30 días. Pero ojo, para reconocer antigüedad, la compañía te va a pedir obviamente el certificado y que compruebes que la póliza está vigente y que está pagada. Ya sea que te dé el comprobante recursos humanos o si a ti te descuentan una parte vía nómina, tienes que comprobarlo, ¿verdad? Y aquí, por ejemplo, Erika, ¿es una venta nueva o no? Sí, es una venta nueva. No es nueva. Bueno, espérame. ¿Es una venta nueva cuando bajas el deducible? Sí. ¿A qué te refieres cuando hablas de venta nueva? No es nueva, es la misma
o no? Esa es pregunta. Es que una vez nos habías dicho tú que cuando ya se deducible en exceso y luego se quedaban sin trabajo, era otra oportunidad de venta, pero no sé. Ahí No. Esta sería la misma póliza, porque haz de cuenta, miren, se los voy a traducir así. Imagínate que tienes un deducible de 40,000 y lo bajas a 20. No es una venta nueva. Lo que sí es un hecho es que vas a ganar más. ¿Por qué? Porque comisión sí obviamente no es lo mismo que te te paguen. pagan. Claro, tu comisión te la van a pagar, tu póliza te cuenta, pero no es lo mismo que ganes una comisión de una póliza de que tenga un deducible de 40,000 pesos al año que ganes una comisión de una póliza que tiene 100,000 de deducible, ¿no? Tu comisión va en función de lo que pague el cliente. Pero aquí, por ejemplo, a mí me hace ruido de que te la van a descobrar y luego te la van a cobrar ahí. ¿No te afecta nada? No, Fabi, no te afecta porque es un trámite meramente operativo. Mira, si tú te pones, por ejemplo, ponte en los zapatos de la ejecutiva de operaciones. Imagínate que traes un deducible de 1,000,000 y que esta persona te pagaba 3,000 pesos al año y te la pagó anual. Y de repente llega y te dice, oye, ¿sabes qué? Quiero que me pongas un deducible de 20,000. ¿Estás de acuerdo que obviamente el cliente te va a pagar un remanente? Sí. En cuestión operativa, lo más sano y lo que tú debes hacer en operaciones es saber, ¿sabes qué? Tengo identificada la póliza y el despago te puede durar horas. Porque, oye, ¿sabes qué? Dame el despago, aquí están las pólizas. No te dan el dinero, está en primas en depósito, te van a decir, Fabi, voy a pagar la diferencia, tráemela y aplico tu póliza. Entonces, así va a ser. no tienes ningún inconveniente, ¿va? Bien. Gracias. Fíjense, de nada. ¿Por qué existen estas pólizas? Yo se los decía, la gente que tiene una prestación, y no me va a dejar mentir mi Juan Manuel, tenemos dos riesgos. El primero es que se nos acabe nuestra suma asegurada en un siniestro. Ese es el principal riesgo, ¿no? Y el segundo, que salgamos de la colectividad, que no tengamos, fíjense bien, que no tengamos un endoso de conversión y que no seamos asegurables. Esos son los grandes riesgos. La gente que tiene una colectiva se siente súper segura y te dice, yo tengo mi póliza y súper bien, qué padre, vuelvo al tema. Felicidades a las empresas que las otorgan, porque no son todas, ¿no? Y a las que lo hacen, qué padre. Pero si no tienes un endoso de conversión y el día de mañana te dicen, vete, o sea, va y te liquidan o tú mismo renuncias, pues aquí también hemos tenido muchos casos que ya renuncian y quieren contratar la póliza individual y como te digo que son contratos diferentes, o te rechazan, o te excluyen, o simplemente, pues ya, o sea, hasta ahí quedaste, por más lana que tengas, no te van a vender una póliza individual, ¿no? Requisitos para contratar una póliza con deducible en exceso. Número 1, forzosamente para que puedas emitir una póliza con deducible en exceso, tienes que comprobar que tienes una póliza colectiva con cualquier aseguradora o con Seguros Monterrey. ¿Qué te van a pedir? Comprobar su existencia. ¿Cómo la compruebo? Si es de otra compañía de seguros, sí o sí dile al cliente que te dé el certificado. En los colectivos, si tú vas y le pides al cliente que te dé la carátula, nunca en la vida te lo va a dar. ¿Por qué? Porque el dueño de la póliza es la empresa y a quien Juan Manuel le entrega la póliza es al contratante, no a Erika Martínez. A Erika Martínez les dan un documento que se llama certificado, ¿no? Eso te lo van a pedir. Si es con Seguros Monterrey, ahí ayúdame Juanma, lo que me ha tocado es que ustedes ponen en la póliza individual, ponen póliza colectiva número tal, certificado 20. Y en ocasiones así lo pueden rastrear. ¿Es correcto esto, Juan Manuel, o tú nos ayudas en esos casos? Sí, claro, en el certificado viene el número de la póliza y el certificado que tiene la persona y quiénes están incluidos en la póliza. Muchísimas gracias. Entonces, claro, te van a pedir eso para contratar la póliza con deducible en exceso. Segundo punto, radicar en la República Mexicana. Acuérdate que son contratos pues, mexicanos a final del día. Vas a llenar tu solicitud de gastos médicos individual como siempre lo haces. Planes tradicionales, no flex. Tienes que aprobar los límites de aceptación. Hace rato Juan Manuel decía algo bien interesante, te decía, el endoso de conversión va a funcionar siempre y cuando también el cliente pase los límites de edades de aceptación. Eso también es súper importante, La edad máxima para contratar con nosotros es hasta los 64 años. Entonces, si estás en ese rango, ya sabes que puedes llenar tu solicitud, vas a llenar tu cuestionario médico normalito, como cualquier póliza normal. Imagínate una persona que tenga 62 años y entró a trabajar a alguna empresa con colectivo y tiene su endoso de conversión.
vamos a pensar que duró 5 años en la empresa. Cuando sale, vamos a pensar que tiene 70 años y quiere hacer una póliza individual. Por lo menos con nosotros en Seguros Monterrey ya no se podría, porque tu edad de aceptación es hasta los 64 años y él ya tiene 70. No creo que sean la mayoría de los casos, porque esas edades lamentablemente las empresas pues ya te liquidaron, ¿verdad? Pero Sí, es importante, estaría raro, pero es importante que lo traigan en el radar, ¿va? Sí pueden reconocer antigüedad, te lo decía, y fíjense bien, ahora sí, vamos a ver si Juan Manuel es nuestro primer cliente aquí de exceso. Fíjense bien, estas pólizas con deducible en exceso, te decía que son bien baratas, neta, bien baratas. Y aparte ve qué beneficios tienes. Número 1, aunque tengas un deducible de 1 millón, tienes el beneficio de la cobertura de Odontoprev. Limpiezas dentales, descuentos, con errores, sin errores, con ayuda, sin ayuda, lo tienes. Y sabes que si lo platicamos, las cosas pues pueden salir, ¿no? Y no tiene costo la dental básica. Si tú vendes pólizas en Nuevo León, tienes la membresía de Cristus Muguerza. En sesiones pasadas se la pasé a Maggie, si no mal recuerdo te las iba a compartir, que solamente es para gente que radique en Nuevo León y que tienen el beneficio de la membresía, que tienes descuentos en consultas en hospitales, con especialistas, la consulta general en los CAMPS te salen 250 pesos, tienes la ambulancia 724 de Cristus Muguerza y no tiene costo. Esa membresía anda aproximadamente en 1,200, perdóname, por persona. Tú con tu póliza de deducible en exceso la tienen todos los integrantes. Tienes, hoy más que nunca importante, ambulancia terrestre y aérea sin costo, en cobertura básica. ¿Y por qué muy importante? Pues porque al final del día con lo del tema de COVID se llegan a dar traslados y la ambulancia no te sale en 100 pesos, ¿eh? Y no tiene costo y la tienes incluida en tu póliza con deducible en exceso. Tienes también el beneficio del descuento en número de hijos. Si tienes 3 hijos, 4, también en automático tienes el descuento. Y algo muy importante, cuando tienes un deducible en exceso, no te dan la ayuda de maternidad. ¿Por qué? Porque lo que les decía, el deducible tiene que ser igual o menor a la ayuda. Entonces, no te van a dar la ayuda, pero fíjense qué interesante. Sí te cubre complicaciones del embarazo y sí te cubre complicaciones del recién nacido. Como decía Juan Manuel, hay unas pólizas muy padres en colectivo que te cubren complicaciones de embarazo, complicaciones del recién nacido, prematurez, pero hay algunas otras pólizas colectivas que dependiendo lo que el cliente paga es lo que vamos a trabajar con ellos, ¿no? Y hay algunas que no te cubren una prematurez. Pero vuelvo al tema, eso no lo sabe regularmente el cliente hasta que lee las condiciones generales. Y siendo bien honesto, si no leemos las condiciones del carro que aseguramos, es raro el que agarra una condición y se pone a leer, sinceramente. Y ahorita contesto las del chat Vero Altamirano y Elvira y voy. Con coberturas adicionales también puedes ponerle esta póliza con deducible en exceso y puedes ponerle asistencia en el extranjero, porque asistencia trae una suma asegurada independiente y un deducible independiente y sí la puedes poner. Puedes contratar también la cobertura de estudiantes y trabajadores, la protección por fallecimiento. Sí o sí, manda a tu cliente que se haga el examen de VIH, porque también tienes el beneficio. Y si no quiere hacerse el examen de VIH, por favor haz que te firme una carta o que te mande un correo en donde te ponga, Vero Altamirano, yo no me quiero hacer el examen de VIH. Porque si el día de mañana le da, no quiero que te diga, tú no me dijiste. Ya digo, está en exclusiones, ¿verdad? Pero pues mejor curarnos de espantos. También puedes contratar Dental Premium o Alpha Medical Cash por diagnóstico. ¿Y qué coberturas no puedes contratar en un deducible en exceso? La de catastróficas, la de extensión en el extranjero, obviamente la ayuda de maternidad no te la va a dar y la eliminación de deducible por accidente, aunque la contrates, no aplica, porque esta cobertura solamente aplica para deducibles básicos, ¿no? Ni el REDA. Ahorita voy a pasar rápido unas preguntas. Me dice Vero, una duda, ¿se le puede ofrecer a una empresa que incluye el beneficio de conversión, aunque tenga casos catastróficos abiertos? No entiendo, Vero, si los casos, no, perdóname, ¿sí es de Vero? Sí. Si la persona ya tenía algún padecimiento previo a la contratación de la individual, Vero, sí puedes ofrecerla, pero obviamente corres el riesgo. Se refiere a la empresa, Erika, o sea, es sí. una pregunta para Juan. Sí. Hola, Erika, buenos días. Okay. Buenos días. Creo que es para ti entonces, Juan. A ver, dale. Sí, Creo Juan. que sí.
A ver, ¿cómo estaba, Vero? ¿Cómo estás? Bien. Sí, o sea, ofrecerles, hace cuenta a la empresa, si ya tiene casos catastróficos abiertos, se les puede ofrecer que incluyan el beneficio de esta cobertura. ¿La del derecho de conversión? Ajá, el derecho de conversión. Sí, digo, obviamente tiene que cumplir con los requisitos mínimos de ser una experiencia propia, pero se puede incluir un endoso en la renovación en la negociación de la renovación de la póliza. Pero el derecho de conversión empieza a cubrir siniestros a partir de que es contratado el endoso de derecho de conversión. Importante. ¿Puedes ampliar eso que acabas de decir, Juanma, por favor? Sí, es decir, si una empresa ya trae muchos años asegurada con nosotros o con cualquier aseguradora y no tiene derecho de conversión y de repente en la renovación dan el aviso a sus empleados, ¿saben qué? A partir de esta renovación vamos a tener derecho de conversión para todos, para que estén enterados. Ok, excelente. Los asegurados que ya están enfermos no van a aplicar para este derecho de conversión porque se acaba de contratar. El derecho de conversión empieza a cubrir las nuevas enfermedades que pueden presentarse a partir de que se contrata. Entonces, si alguien ya venía enfermo de lo que sea y contratan en la renovación, el contratante o la empresa contrata el derecho de conversión, pues para él no le va a aplicar ese derecho de conversión. Obviamente sí va a pasar sí lo puede usar, digámoslo en ese sentido, o sea, puede entrar, pero no le van a seguir pagando complementos de ese siniestro que ya estaba abierto. Porque ese siniestro empezó antes de que se contratara el derecho de conversión. Ok. Tal vez se pasa la selección de riesgos, pero va a traer un endoso de exclusión, la póliza individual, indicando que cierto padecimiento no se va a cubrir. Ok, Juan, gracias. Claro. Y Vero, sí te mandamos la presentación, Vero. Gracias, Eri. De nada. Miren, fíjense, esta diapositiva, por favor, esta necesito que la resalten mucho cuando venden una póliza con deducible en exceso. ¿Por qué? Porque simplemente la membresía 1,800 pesos te cuesta por persona. La protección patrimonial. No sé si a ustedes ya les ha tocado, pero yo les platico que tristemente ahorita con la situación de COVID es cuando más han ejercido esta protección patrimonial. Y recuerden que no tiene costo. Si el asegurado titular llega a fallecer o incapacitarse, la póliza se paga 5 años para su esposa e hijos menores de 25. No tiene costo. Lo de la ambulancia, simplemente me tocó un traslado de Torreón a Monterrey. No me voy muy lejos, nada más era traer al cliente COVID. La ambulancia nos salía en 12,000 pesos. Y viene 12,000 pesos. Entonces, les estoy manejando estos costos para que vean cómo ustedes pueden ayudar a la gente, ¿no? Fíjense. Bueno, estos son algunos casos prácticos que ahí ya manejamos ahorita nosotros algunos. Digo, cualquier duda lo vemos, ¿no? Fíjense, el asegurado tiene la opción de convertir su deducible a uno básico al salir de la póliza colectiva. Requisitos para el cambio, presentar la baja de la póliza colectiva o el finiquito que te entregaron. Y aquí viene nuevamente, sin pasar por proceso de selección. No quiero llenar el cuestionario médico, excelente, te quedas con el deducible mínimo de 15,000. Ahorita les corrijo, discúlpenme, pero creo que esta no la tenía. El mínimo es de 15,000 pesos, ¿sale? 2, si el cliente quiere un deducible diferente al de 15,000, que es el mínimo, también puede hacerlo, solamente que va a pasar por el proceso de selección médica y va a tener que llenar el cuestionario médico. Esto lo pueden hacer sin problema para gente que no tiene ninguna enfermedad, que no tenga un diagnóstico médico, ¿no? Tienen las dos opciones hoy. Aquí también, por ejemplo, estos son los deducibles que son en exceso, que son de 100,000 a 1,000,000 para los planes tradicionales. Y fíjense, esto quería llegar, por ejemplo, esta prima que están viendo aquí es parecida a la que tienen ustedes en Saltillo, que no sé qué diablos hice, pero es la misma. La prima más alta que se cotiza es la de Nuevo León. Los planes que ustedes cotizan con la tarifa de Nuevo León son tarifas muchísimo, bueno, no muchísimo, pero sí más altas que las que tienen ustedes en Saltillo, en Torreón, en Chihuahua, en Juárez. De hecho, cuando vienen los incrementos en años anteriores, no en toda la regional queda con un incremento y regularmente Nuevo León es más arriba. Pero para que se den una idea, y pueden ustedes cotizarlo ahorita si quieren, un hombre de 35 años con un deducible de 1,000,000 de pesos, tienes una prima anual de 3,070 pesos. Prima anual de 3,070.
Obvio, no coticé coberturas adicionales, pero por 3,070 pesos tienes el beneficio de la ambulancia terrestre y aérea sin costo, la protección patrimonial, tienes, por ejemplo, el tema de Odontoprev, asistencia alfamedical, tienes todos los beneficios que estábamos viendo aquí, descuento en número de hijos, etcétera. Y hay que ser bien honestos, 3,000 pesos, señores, se los echan en una cena o en una carne asada. 2 carnes asadas, póngale, 3,070. Y es una póliza que es deducible de impuestos. Si ustedes cotizan aproximadamente un deducible de 500,000 pesos, son 4,054 al año. Si cotizas de plano el de 100,000, 6,000 pesos al año. Créemelo, con todos los beneficios que tiene la póliza individual, y es más, hasta te diría, hay meses sin intereses. O sea, todavía, ¿no? Ahora, fíjense, esta es de Nuevo León, por ejemplo. Es lo que te sale, igual con los diferentes deducibles en Nuevo León. Y los planes que pueden comercializar ustedes, por ejemplo, a nivel nacional, es el pleno, es el íntegro, les decía el pleno novo o práctico total, que ustedes también pueden venderlo en Saltillo. Este plan, digo, ahorita que terminemos les voy a pasar un tip porque creo que les conviene también manejarlo allá. Ahorita se los comparto. Erika. Ahora, mándeme, Lili. Hola, oye, tenemos programada la sesión hasta las 10:30. ¿Cuánto nos falta para saber? Esta y ya. Ah, perfecto. No, entonces vamos a, digo, todavía tenemos bastante gente No, no te preocupes. Esta y ya, mi Lili. Y es que estuvimos un poco preguntones y creo que todavía con esto nos queda así como que, creo que te tenemos que tener una vez por semana. No, yo por mí encantada, mi Lili, ya sabes. Esta ya me despido. Miren, Bueno, nada más bien importante, ¿no? De que te cuentan estas pólizas y hay asesores que estén participando en Camino a la Cumbre, te cuentan como .5 y no te piden mínimo de prima. Bien importante, para que una póliza de gastos médicos te cuente cuando estás en tus primeros 12 meses, te piden que la prima mínima tiene que ser de 7,500. Ojo, para training o Camino a la Cumbre, campañas son independientes. Si vendes esta póliza con una prima de 3,000 pesos, te cuenta como .5. Para training, aunque tu prima anual sea de 3,000, te cuenta como .5, no te pide mínima de prima. Legión Centurión, también participan las pólizas con deducible en exceso y también te cuentan como .5. Graduación, también te cuentan. Encuentro Elite, también te cuentan y no te piden mínimo de prima. Simposio, convenciones, MDRT, también a ustedes consolidados te cuentan para tus bonos iniciales, tus bonos de renovación y bonos de siniestralidad como una póliza. No te piden mínimo de prima, ¿no? Entonces te está contando para todo, chicos. Pues bueno, sería todo. Muchísimas gracias. Dice, protección patrimonial, ¿cómo sería el asegurado si tiene póliza colectiva? Elvira, no sé si los beneficios tengan protección patrimonial o no sé si hay tiempo de activar tu micrófono. Yo ya terminé, Lili, tú me dices, yo aquí estoy y si no... No, pues digo, pues todavía podemos contestar ahí algunas preguntillas. Es Ernesto el que está preguntando. Ok. ¿Cuál es la suma asegurada máxima que se otorga a un colectivo? No, esa ya la vimos. Ah, Esa ya sí. Ah, perdón, es que se me movió aquí se me movió la... Creo que lo de deducible, más bien lo de protección patrimonial que preguntan es para deducible en exceso. Sí. ¿Cómo ¿Y sería? cómo aplicaría el deducible en exceso? Si el contratante es el que está empleado y llega a fallecer, ¿cómo aplica la protección patrimonial? Porque si no, ya no habría una colectiva. Exactamente, excelente pregunta. ¿Cómo aplica? Pues lo mismo, o sea, lo que va a pasar ahí es que el titular en este caso falleció, está su esposa, está sus hijos, tienen que pasar al individual para que no pasen por selección, porque sería lo justo. Tiene que quedar con el deducible de 15, tiene que ser muy transparente, no llena cuestionario y la compañía pues va a pagar los 5 años siguientes la póliza a su esposa e hijos menores de 25. Ok, se convierte y queda pagada, ¿verdad? Es correcto, y ahorita es súper bien. Chicos. Y ahorita bien triste porque hemos ejercido ya varios ahorita. ¿A la esposa hasta qué edad se le cubre? No tiene una edad mínima. Ella nada más siempre y cuando sea su esposa, y los que sí tienen edad mínima son sus hijos hasta los 25 años. Pero entonces, por ejemplo, si no tiene edad mínima de la esposa, ahí, por ejemplo, le cubre el costo de la esposa 5 años y los hijos, por ejemplo, si ya son mayores de 25, siguen pagando. Es correcto, ya si son mayores de 25 ya no aplica la protección patrimonial y ellos tendrían que pagar su Ahora, póliza. que por otra parte, Eri, sería también que la protección patrimonial
se haya ejercido entre los 18 y 60 años del asegurado titular, ¿estás de acuerdo? O sea, si Sí. la esposa, vamos, si fallece o se invalida pasados los 60, pues ya no opera la cobertura. Es correcto y no tiene costo. En otras compañías sí tiene costo, chicos. Por eso les digo, y vieron, de verdad son bien económicas. No sé de qué manera decírselos de corazón, que ayuden a la gente. Si te diste cuenta tú con 3,000 pesos y que te den una comisión, me vas a decir, Erika, ni lo del internet. Ya lo sé, pero nadie somos eternos en una empresa y hay mucha gente como Juanma, como yo, como muchos de nuestros compañeros que nadie les ha platicado que existen estas pólizas y cómo les pueden ayudar. Y estoy segurísima que muchos compañeros no saben. Claro. Y no me estoy yendo lejos, estoy Sí, en Seguro no. Monterrey. Está padrísimo, Erika. Nosotros, por ejemplo, yo siempre he tenido el seguro de gastos médicos de mi marido y ya ahorita que empezó la pandemia ya la convertí, ya puse el deducible. Y si realmente te sientes tranquilo porque dices, oye, en cualquier momento él se puede enfermarlo, se puede quedar sin trabajo y pues te quedas sin seguro, ya no eres ya no eres asegurable a lo mejor. Sí, y si se dan cuenta de verdad, 3,000 pesos, créanme, estoy segurísima que todos los que están aquí tienen 3,000 pesos. Y es más, si no tuvieras 3,000 pesos, haz 6 meses sin intereses, hay 12 meses sin intereses. Bueno, 12 no, 12 sí te piden prima mínima de 15, 6 meses. Sí. Lili le da risa, mira, ¿ya ves? Ándale, Lili. No, me da risa los 3,000 pesos. O sea, claro que todos los que están aquí presentes pueden pagar eso diario. Ay, me voy a ir con Lili, ¿eh? ¿Ya oíste, Juanma, nuestro siguiente trabajo, Maguisa? Claro, pues aquí Sí, ya sé. Espérate, no vaya a faltar, Lili. Está bien, Lili. Eso me llega por quincena a mí. ¿Verdad? Condenada Lili. Ya nos dio en la torre a los dos, amigos, ya vámonos. Pero bueno, no, chicos. bueno, pues es que ya sabes que los asesores, pues, son bien muy bien. No, chicos, y de verdad háganlo. Hay muchas empresas, hoy más que nunca hay gente que sí se está quedando sin la prestación, hay gente que la están liquidando. De verdad, acérquense. Y miren, se van a ganar la confianza de la gente. No tienes que vender un plan con un deducible más bajo, un flex. No, ayúdalos. Y créemelo, el día de mañana que ellos salgan, al bajar el deducible vas a ganar más comisión. 2, hoy ganas muchos referidos, porque la persona que te lo refirió tiene a su compañero de al lado. Y créeme lo que puedes, reitero, no quedarte con un cliente, puedes agarrar hasta 10. Oye, perdón porque ya nos extendimos mucho, pero una pregunta para Juan. Esto es como pues no sé, como cultural para todos, que con la pandemia, ¿qué tanto se ha visto afectado, por ejemplo, la parte de colectivos? O sea, sí ha habido empresas que han cancelado las pólizas, las han cambiado, han dado de baja clientes. Ya ves la que traemos en Saltillo de John Deere. Es que tenemos una situación ahorita en John Deere en Saltillo que cerró, o sea, literalmente les quitó la póliza y les está dando una manera de indemnización el hecho de que puedan comprar una póliza individual, apoyándolos en eso, ¿verdad, Maggie? Algo así está. Ok. Bueno, yo tengo una amiga ahí, le voy a preguntar. Sí, nos ha tocado. A mí personalmente no me ha tocado que dan de baja empresas más que colegios. Colegios sí no han abierto y no renuevan su póliza de accidentes de escolares, pero empresas grandes me ha tocado mucha baja, como la mitad de personal. Entonces, me piden recotizar con la mitad de personas y pues suscripción de volada. Pues ¿por qué? Le digo, pues ¿cómo que por qué? Pues ya saben por qué. Pero siempre me preguntan por qué. Sí, siempre que digo, es que bajó 50% de la población y yo, pues sí, ¿tú por qué crees? Pero tengo que decirles, pues por la pandemia. Claro, sí, porque las empresas recortaron el personal, se fueron muchos a home office y les bajaron las prestaciones. O cambiaron o modificaron su esquema de compensación, el que ganaba el 100% ahora gana el 50%, bueno, ahora te voy a contratar bajo, tal vez honorarios, ya no eres mi empleado directo y les están modificando. Entonces, este es un buen argumento, perdón, pero también para estar manejando con nuestros clientes que tienen pólizas colectivas. Yo estaba haciendo un trabajo, Erika, con mis asesores de la base de datos y yo les decía, oye, todos tus clientes que me dices que tienen vida y que le pregunto, ¿tienen gastos médicos? Y me dicen, sí, pero es colectiva. Le digo, entonces sí tiene, pero no tiene, porque es una prestación de la empresa. Entonces, háblale y dile que le puedes vender una póliza deducible en exceso. O sea, lo que quiero es que te coloques con ese cliente vendiéndole una póliza personal, sin que le tengas que quitar su colectiva o que tenga que, o sea, la colectiva no está mal. Esto es adicional. Entonces, estamos trabajando ahí en la venta cruzada. Espero que nos ayude.
Y hay un videito, voy a tratar de buscarlo, me lo compartió un promotor de Torreón, de Tampico, Lili, en donde hacen un video muy breve que mandan por WhatsApp, en donde les explican en 3 puntos qué es un deducible en exceso y por qué quieren la cita. Ay, Déjame buscarlo, se lo mando a Maggie, y pues digo, no, o sea, para que trabajen ustedes uno propio, ¿no? Pero está padre. Y déjenme investigar, yo tengo una amiga justamente que trabaja ahí, ella está en el área de contabilidad. Déjenme ver ahí qué pasó y también pues ver si podemos ayudarles más, ¿no? Pues ahí les paso yo el dato y y sí, porque la verdad es como dice Juanma, pues es algo que esperemos que ya no pase, pero como vamos ahorita, digo, la situación es complicada, ¿no? Entonces, estar preparados. Me preguntaban ahorita en el chat, ¿alguien que tuvo COVID puede contratar la póliza? Sí, sí pudo contratarla. Ahorita lo que te dice selecciones que nada más que debe de pasar 6 meses de que ya no tiene COVID. Y de hecho, te cubre, fíjate, bien importante, COVID no tiene periodo de espera, por ejemplo, ¿no? Erika, ¿son 6 o son 3? 6 meses o Son 3. 6, son 6 meses. Es que Son 6. dijo que eran 3. Tengo entendido que son 6. Sí, es que como el doctor nos había dicho que 3, ya todos se me alteraron, pero no se preocupen, chicos, como quiera, pues está feo para el cliente porque se tiene que esperar, entonces. Sí, pero sí es importante saber, porque el doctor nos había dicho 3 meses, Déjame preguntarle entonces, sé que es lo mismo para vida y gastos médicos, yo tenía entendido que 6, pero bueno, le pregunto y ahorita les digo, no pasa nada, pero sí, o sea, hay un periodo de espera ahí, y lo importante es que en gastos médicos COVID no tiene periodo de espera. Ok, muy bien, Erika, Juan. Muchas gracias por estar el día de hoy aquí con tantas preguntas y otra vez viendo el mismo tema porque esta presentación ya la habíamos visto, pero no importa porque como alguien dijo por ahí, hemos visto tantas cosas que ya se nos olvidó lo que hemos visto. Entonces, gracias a los dos. Claro. ¿Me das permiso de hacer rápidamente un anuncio parroquial, Maggie? Claro, por supuesto. Rapidísimo, chicos, vamos a tener el día 5 de noviembre un testimonio de uno de nuestros promotores, de Héctor Gómez, en la parte de gastos médicos. Ojalá se puedan conectar, se los recomiendo. ¿Es para asesores también? Es para todos, mi Lili, asesores, estás tú invitada, está Maggie, todos, vale mucho la pena, ya lo tuvimos nosotros en Monterrey y esta segunda fecha es pues para Chihuahua, para Torreón y para Saltillo. Perfecto. Que va a ser a las 10 de la mañana, ya Yair tiene las invitaciones, nada más por favor agéndenselo, vale la pena, ¿no? Muchas gracias, Erika, claro. Sí, estaremos ahí presentes. Chicos, que tengan un Gracias. bonito día y nos vemos el jueves en el arranque. Erika, muchas gracias. Juan, muchísimas gracias y todo el equipo de ustedes que nos ha estado apoyando. Sí les sigo pidiendo paciencia para mis niños porque pues obviamente todos los días salen dudas y nos preguntan y luego la misma pregunta en otro asesor se suena diferente y de repente dudamos y pues por eso tenemos que recurrir a los expertos que son ustedes. Gracias por el apoyo y la paciencia. Chicos, bonito fin de cierre, ya estamos en cierre de mes. Muchas gracias, muchas gracias. Ya te vi la cara, gracias. Gracias. Oigan, hasta luego. Corriendo. ¿Sabían que en Coahuila Práctico Total te da 54,000 de apoyo de maternidad? Corriendo. Sí, claro. ¿Sí? Ah, bueno, súper. ¿De qué año? No, pues es que Práctico Total está configurado así, entonces nada más échenle un ojito, igual y al rato hablamos, Maggie, porque también creo que puede ser una buena estrategia también para su cierre y que puedan ayudar a mucha gente, ¿no? Tengan un excelente día, gracias a todos. Muy bien. Gracias, Erika. Oigan, hay que hacer parte de Erika de Maggie todos los días, que vengan los... Lili, tú no me invitas, yo tuve que agarrar a Maggie y decirle, Maggie, invítame. O sea, es cierto, confirmo. La verdad, estás grabada, No. Bueno, ok. No, oye, Erika, mándeme. Otra duda. De casualidad, ¿tendrás una presentación así como que en una sola diapositiva donde venga toda la información? Más que nada como para presentarla a la empresa. ¿De qué, Berito? De deducible en exceso. Te puedo compartir esta, Vero, y fíjate que yo he trabajado con esta, digo, hay que quitar diapositivas, obviamente la de su compensación y ese tipo de cosas, pero con esta misma puedes trabajarla. Yo he dado esas sesiones en empresas, nada más que la ajustamos a 3 con lo básico. Ok, pero bien. Se las comparto ahorita a Maggie. Gracias. Sí, mil gracias. Cuídense mucho. Muy bien. Gracias, Erika. Bye. Bye, hasta luego. Hasta luego, bye, gracias. Bye, Juan, bye.